Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos y es un placer para nosotros poder estar con ustedes por medio de esta grabación y poder también aprender de la palabra del Señor, aprender del consejo sabio, estos principios que el Señor nos entrega por medio de su palabra, para que los podamos vivir, podamos atesorarlos en nuestro corazón, guardarlos, pero también poderlos aplicar, poderlos vivir cada día de nuestra vida en los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Amén. Y quisiera, hermanos, comenzar con una oración para luego poder pasar, ¿cierto?, a nuestra lección número 7 de esta serie de estudios que estamos realizando. Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Amén. Así que vamos a orar al Señor para ya luego estar pasando a nuestro estudio. Padre eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este día hermoso que nos das de vida. Gracias porque nos podemos unir, Señor, en el Espíritu para poder aprender de tu palabra, aprender aquellos principios, Señor, que tú nos enseñarás el día de hoy para que podamos dedicarnos cada día a la oración. En el nombre de Jesús oro por mis hermanos, por aquella persona que está escuchando, viendo esta grabación, Señor, y estará atento a la enseñanza de tu palabra para que tú ilumines su corazón, ilumines su vida. Si son hermanos, hijos tuyos, Señor, que cada día podamos aprender de ti, Señor. Si hay una persona que no te conoce, que por medio de tu palabra tú te puedas revelar a él y te pueda conocer también. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en nuestro estudio, ¿cierto? Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Amén. Y ya vamos avanzando en la lección número 7, que lleva por título ¿Cómo edificar una iglesia dedicada a la oración? Amén. ¿Cómo edificar una iglesia dedicada a la oración? En Colosenses, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Amén. Dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Amén. Cuando Cristo edificó su iglesia, Él edificó una iglesia dedicada a la oración. Cuando el apóstol Pablo edificó la iglesia de Colosas, Él edificó una iglesia dedicada a la oración. Dios no solamente desea que su iglesia sea una iglesia que ora, sino que Él desea que su iglesia sea una iglesia dedicada a la oración. La palabra dedicar, ¿cierto? Dedicación, la palabra dedicar, en el griego koiné, en el griego original, ¿cierto?, que se escribió la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, quiere decir, esta palabra dedicar, quiere decir adherirse. En el griego es proskartereo, ¿ya? Proskartereo, que quiere decir adherirse a algo, ¿ya? O cerrarse y negarse a soltar. O también quiere decir una devoción a algo. Amén. Entonces la palabra dedicar, que en el griego koiné es proskartereo, quiere decir adherirse a algo, cerrarse y negarse a soltar, o una devoción a algo. Nosotros sabemos que todas las iglesias oran. Amén. Nosotros sabemos que todas las iglesias oran y que cada uno de los creyentes ora. Pero no todas las iglesias se dedican a la oración y no todos los cristianos, los creyentes, se dedican a la oración. La pregunta es: ¿qué diferencia hay entre una iglesia que ora y una iglesia que se dedica a la oración? ¿Qué diferencia hay o qué diferencia existe entre una iglesia que ora, ¿cierto?, y una iglesia que se dedica a la oración? La iglesia que ora, lo vamos a ver en este cuadro que ustedes también tienen en sus manuales, podemos ver que la iglesia que ora acerca de lo que hace. Y la iglesia que es dedicada a la oración hace las cosas mediante la oración. Vemos también que la iglesia que ora
ora a su conveniencia. Pero la iglesia que es dedicada a la oración ora porque es un mandato de Dios. Amén. La iglesia que ora, ora cuando hay problemas. Pero la iglesia que es dedicada a la oración ora cada vez que hay oportunidades para desarrollar una oración. La iglesia que ora tiene culpa sabiendo que deben orar más. Pero la iglesia que es dedicada a la oración tiene gozo en su corazón, tiene gozo en su vida porque están deseosos de orar más y más. La iglesia que ora pide a Dios que bendiga lo que está haciendo. Pero la iglesia que es dedicada a la oración hace lo que Él está bendiciendo. La iglesia que ora piensa que están muy ocupados para orar. Pero la iglesia que es dedicada a la oración saben que están muy ocupados para no orar. Amén. Vemos también, hermanos, que la iglesia que ora sacrifica la oración por otras cosas. Pero la iglesia que es dedicada a la oración sacrifica otras cosas para dedicarse a la oración. La iglesia que ora frustrada por déficits financieros, echa atrás los proyectos que ellos tenían. Pero la iglesia que es dedicada a la oración se desafía a ayunar, a buscar la presencia del Señor en tiempos ciertos de déficit financiero. Recibe dinero por fe y luego sigue adelante con sus proyectos que ellos habían propuesto. Vemos también que la iglesia que ora ve a sus misioneros, ve a sus miembros como su campo misionero. Pero la iglesia que es dedicada a la oración ve al mundo entero como un campo misionero. Ahora, la iglesia, hermanos, que ora, usa a Dios. La iglesia que ora, usa a Dios. Pero la iglesia que es dedicada a la oración es usada por Dios. Hay una gran diferencia en estas últimas. La iglesia que ora usa a Dios para, ¿cierto? Pero la iglesia que es dedicada a la oración es realmente usada por Dios. Amén. Y eso es lo que buscamos nosotros como iglesia, ser usados por Dios. No tener a Dios como una cartita bajo la manga, sino que nosotros nos dediquemos a la oración para ser usados por Dios. Amén. En palabras, ¿cierto? En la palabra del Señor vemos nosotros 7 principios que nos ayudarán a edificar una iglesia dedicada a la oración. Amén. Uno de ellos, el primer principio que vamos a ver, tiene que ver o nos enseña lo siguiente. Una iglesia dedicada a la oración es edificada por un pastor que ora. Este es el primer principio que la palabra nos enseña. Una iglesia dedicada a la oración es edificada por un pastor que ora. Amén. En Romanos capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor nos dice que porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Vemos aquí al apóstol Pablo orar, dedicarse a la oración, ¿cierto? Por la iglesia, por los miembros de la iglesia, por los que habían de ser salvos. Este es un llamado a nosotros los pastores, ¿cierto? A dedicarnos a la oración. Si delegamos esta responsabilidad en otros miembros, no veremos los frutos que deseamos. Nuestra iglesia desea que nosotros los pastores, primeramente, ¿cierto? Seamos los primeros en estar, ¿cierto? En los cultos de oración, motivándoles, enseñándoles, guiándoles a orar eficazmente a la luz de las Escrituras. Amén. Entonces, este es un llamado a nosotros los pastores. Una iglesia dedicada a la oración es edificada, ¿cierto?, por un pastor que ora sin cesar. Amén. Este es el primer principio. El segundo principio dice que un pastor dedicado a la oración edifica a líderes que oran. Amén. Un pastor dedicado a la oración edifica a líderes que oran. Lucas capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, nosotros ya sabemos la respuesta.
Y es lo que hemos estado hablando durante todo este año 2020 y seguiremos hablando durante este mes de enero del 2021, ¿cierto? El Señor Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. Les entregó un modelo, el modelo del Padre Nuestro. Les dijo, cuando oren, deben orar así. Jesús, su maestro, su pastor, les enseñó a orar a sus discípulos. Amén. Y este es un gran llamado para nosotros, un desafío para nosotros los pastores, a edificar, ¿cierto? A guiar una iglesia en oración y también a dedicarnos a la oración y edificar líderes que oren. Es un llamado fuerte a nosotros los pastores, ¿cierto? Es una exhortación para nosotros y un deseo, un anhelo, ¿cierto? Que el Señor tiene para cada uno de nosotros los pastores para dedicarnos a la oración y también realizar estos trabajos junto con los miembros de nuestras iglesias. Es un trabajo arduo, pero es algo que debemos hacer. Si no lo estamos haciendo, debemos replantearnos y debemos dar los pasos de fe para poder ser una iglesia dedicada a la oración, ser pastores, llevar a nuestros miembros de la iglesia, ¿cierto? A cada uno de ellos para que sean hombres y mujeres dedicados a la oración, pero juntamente con su pastor. Amén. Es un gran desafío para cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor no solo le habla a los miembros de la iglesia, sino que al primero que le habla es al pastor. Y en este caso me habla a mí. Amén. Y de esto tengo que sacar estas enseñanzas y también llevarlas a cabo también en mi ministerio, en mi vida personal, en mi vida familiar, pero también en mi ministerio. Amén. El principio 3 nos dice lo siguiente: los líderes dedicados a la oración reclutan compañeros personales de oración. El compañero de oración de Pablo era Epafras, ¿ya? Este es un buen ejemplo de un hombre dedicado a la oración. Podemos ver este ejemplo en Colosenses capítulo 4, versículo 12, donde la palabra del Señor nos dice, y donde Pablo escribe a los colosenses, dice: les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. ¿Para qué? Para que plenamente convencidos, ¿cierto?, se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Amén. Este es un buen ejemplo de un hombre dedicado a la oración. Epafras. Amén. Epafras. Luchando en oración. Amén, por ustedes, por la iglesia, por sus hermanos. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Debemos tener un compañero de oración. Gente que nosotros sabemos que van a estar orando cada vez que nos enfrentemos a una adversidad. Gente que nos va a apoyar con su oración cuando estemos haciendo algo para el Señor. Un compañero de oración. Puede ser nuestro cónyuge, puede ser algún hermano de confianza de la iglesia, algún amigo, alguna amiga que sea de confianza, ¿cierto? Que nos ayudemos en la oración mutua. Amén. El principio 4 nos habla de lo siguiente: las iglesias dedicadas a la oración designan un líder de oración y un equipo de oración para movilizar la oración en toda la iglesia. Amén. El cuarto principio: las iglesias dedicadas a la oración designan un líder de oración y un equipo de oración para movilizar la oración en todas las iglesias. Amén. En Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, nos habla la palabra del Señor así: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Amén. Esta gente, hermanos, estos que estaban reunidos ahí, esta gente era gente dedicada a la oración. Había líderes que promovían la oración en la iglesia de Antioquía. Y asimismo, en nuestras iglesias debemos formar líderes. Nuevamente, un llamado a los pastores, a nosotros, a formar líderes, para formar equipos, para movilizar a la iglesia a un mover en la oración. Amén. Movilizar
a nuestra iglesia, ¿cierto?, a la oración. Y para eso nosotros debemos formar equipos de trabajo, un equipo de trabajo con un líder de oración, amén, ayudados, ¿cierto?, y guiados por el pastor, amén. Entonces, vamos avanzando al quinto principio, que nos dice lo siguiente: las iglesias dedicadas a la oración tienen una constante reunión de oración con toda la iglesia. Las iglesias dedicadas a la oración tienen una constante reunión de oración con toda la iglesia. Es importante la oración a solas, ¿cierto? A solas con Dios, en nuestro hogar. Es importante la oración en familia, ¿cierto? En nuestro núcleo familiar, con nuestra esposa, nuestros hijos. Pero también es importante que podamos dedicar tiempo para orar en forma unida con todos los miembros de la iglesia. Amén. Y es por eso que debemos crear instancias para que hayan momentos de oración con todos los miembros de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y en el capítulo 3 de Hechos, del libro de los Hechos, dice que Pedro y Juan subían, ¿cierto?, al templo a la hora novena, ¿cierto?, que es la hora de la oración. Subían al templo para orar. Amén. Vemos a Pedro y Juan, ¿cierto?, como líderes que daban el ejemplo de reunirse para orar, y ellos iban todos los días al templo para dedicarse a la oración con otras personas, reunidos con otros creyentes. Amén. El sexto principio nos habla de lo siguiente: las iglesias dedicadas a la oración hacen llamados a tiempos de oración extraordinarios. Amén. No solamente los que tenemos programados, sino que debemos formar o crear otras instancias, ¿cierto? Oraciones extraordinarias, tiempos de oración extraordinarios, ¿cierto?, que a lo mejor no están en la agenda, por algo, ¿cierto?, que podamos estar unidos en oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice la palabra así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Aquí podemos crear tiempos de oración. Tiempos de oración prolongados, cadenas de oración, vigilas de oración, oración por los misioneros, oración por el liderazgo de la iglesia, algunas peticiones en especiales que nos podamos reunir como iglesia, o tiempos de oración para orar por una elección de diaconado, por los nuevos líderes de la iglesia, como lo expresaba recién. Crear tiempos de oración extraordinarios. Amén. El principio 7 nos habla que en las iglesias dedicadas a la oración, cada reunión se convierte en una reunión de oración. Las iglesias dedicadas a la oración, cada reunión se convierte en una reunión de oración. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra del Señor nos dice: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Amén. En toda ocasión, ¿ya? En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Por eso es que podemos decir que una iglesia dedicada a la oración desarrolla un estilo de vida de oración. Amén. Un estilo de vida de oración. Amén. Una iglesia dedicada a la oración desarrolla un estilo de vida de oración. Las iglesias, hermanos, las iglesias dedicadas a la oración descubren el modelo: llenura y cumplimiento. Amén. Este es el modelo: llenura, ¿cierto?, y cumplimiento. Si usted mira cada uno de los manuales que hemos estado aprendiendo, ¿cierto?, que estamos estudiando, se dará cuenta de que las 6 primeras lecciones, de la 1 a la 6, ¿cierto?, de cada manual, hablan de la llenura. Amén. Hablan de la llenura. Y las 6 lecciones restantes, es decir, de la 7ª lección a la lección número 12, nos hablan del cumplimiento. Amén. Las lecciones, ¿cierto?,
Es decir, ¿cierto? Que Dios quiere primeramente obrar en nosotros, eso es llenura, que Dios obra en nosotros primeramente, llenura, y luego Dios quiere obrar a través de nosotros, que es el cumplimiento. Amén. Todas las cosas en el reino de Dios fluyen de la llenura al cumplimiento. Primero Dios nos llena, ¿cierto? De su Santo Espíritu a nosotros. Y luego cumple, ¿cierto? A través de nosotros, ¿cierto? Los propósitos y avance de su reino. Primero nos llena y luego, a través de nosotros, Él cumple sus propósitos. Amén. Él cumple sus propósitos. Llenura y cumplimiento. Amén. Veamos algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de la llenura y el cumplimiento. El primer ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo. Eso es llenura. El Señor nos llena. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, ¿cierto? A llenarnos. Llenura. Luego dice, y me seréis testigos, ¿cierto? Eso es cumplimiento. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, ¿cierto? En Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Amén. Cumplimiento. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 17, también vemos estos dos ejemplos. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 17, venid en pos de mí. Eso es llenura. Y haré, ¿cierto?, que seáis pescadores de hombres. Eso es cumplimiento. Amén. También podemos ver este principio de cumplimiento, de llenura y cumplimiento, en el libro completo de Efesios, que está estructurado en base al modelo de llenura y cumplimiento. Si usted lee, si usted ha leído o puede leer ahora, ¿cierto? Los 6 capítulos de Efesios, usted se dará cuenta de que Efesios capítulo 1 al capítulo 3, Dios obra en nosotros. Amén. Y eso es llenura. Vemos cómo Dios obra en nosotros desde el capítulo 1 al capítulo 3. Pero cuando leemos el capítulo 4 al 5 y 6, nosotros nos damos cuenta de cómo Dios obra a través de nosotros. Amén. Es el cumplimiento. Amén. En estas 3 series de estudio, hermanos, que hemos compartido con ustedes, Señor, primeramente, ¿cierto? Señor, enséñanos a orar. Luego estuvimos viendo las lecciones de Señor, como familia, enséñanos a orar. Y ahora que vamos en la lección número 7 de la serie, ¿cierto? Señor, como iglesia, enséñanos a orar, son parte de un currículum de principios bíblicos para aprender y cultivar la oración, la disciplina de la oración, ¿cierto? Personal y familiar y como iglesia. Estos estudios han sido creados por la Escuela de Oración Internacional. Entonces, y precisamente la declaración de la visión, ¿cierto?, de la Escuela de Oración Internacional está basada en este modelo de llenura y cumplimiento. Alcanzando un mundo perdido, dice la visión, alcanzando un mundo perdido, nos habla del cumplimiento a través de una, ¿cierto?, iglesia avivada, que nos habla de la llenura. La misión de la Escuela de Oración, ¿cierto?, Internacional es la de restaurar este modelo de llenura y cumplimiento en la iglesia a nivel mundial. Amén. Y estos estudios que nosotros hemos estado trabajando desde marzo a la fecha hasta todo enero, donde finalizaremos, ¿cierto?, estas 3 series de estudios, nos hablan de esto, de llenura y cumplimiento. Amén. Llenura y cumplimiento. Algunos pasos de acción para ir finalizando. Comenten y reflexionen ahí juntos, ¿cierto?, a su cónyuge, junto a su familia, o si está solo, pregúntese, analice su vida, ¿cierto?, a la luz de lo que hemos aprendido el día de hoy. Comenten y reflexionen en las siguientes preguntas. Primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia que ora y una iglesia dedicada a la oración? ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia que ora y una iglesia dedicada a la oración? La segunda pregunta nos dice,
¿cómo describiría usted a su iglesia? ¿Y por qué la describiría de esa manera? ¿Cómo describiría usted a su iglesia? ¿Y por qué? Amén. La tercera pregunta, ¿cuáles son los 2 o 3 pasos o principios que usted puede tomar para que su iglesia sea una iglesia dedicada a la oración? ¿Cuáles son los 2 o 3 pasos o principios que usted puede tomar para que su iglesia sea una iglesia dedicada a la oración? Y tenemos una cuarta pregunta que dice, ¿cómo puede usted ayudar a su pastor para trabajar estos principios en su iglesia local? ¿Cómo puede usted ayudar a su pastor, ¿cierto? O animar a su pastor para trabajar estos principios en su iglesia local para que sea una iglesia dedicada a la oración? Muy bien, pueden compartir juntos, dialogar juntos ahí en familia, como matrimonio, con sus hijos o quizás con algún hermano que esté ahí en su hogar. Pueden también dialogar y poder reflexionar en estas preguntas. Muy bien, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe para dedicarnos a la oración y que cada iglesia, ¿cierto?, sea una iglesia dedicada a la oración y podamos ver y experimentar la gloria del Señor actuando en nuestras vidas, llenándonos, pero también llevándonos, ¿cierto?, al cumplimiento, ¿cierto? Tanto llenura, pero también cumplimiento. Cómo Dios nos llena y cómo Dios también obra a través de nosotros el cumplimiento. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga, ¿cierto?, su ministerio y que Dios siga obrando en nuestras vidas y a través de nosotros. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un estudio más de la Palabra del Señor, en este estudio que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Chao, chao. 2, 3 y... Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente toda, lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Tú eres Señor.